You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. Just go to Indeed.com/PODKATZ12 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Neurologopedia, de Fundación AISE. Con Jaime Paniagua. Hola a todas y a todos. Tenemos un nuevo programa del podcast de Neurologopedia de la Fundación AISE. Como siempre, recordaros que ese es un podcast de libre difusión, gratuito, para compartir con todos vosotros y vosotras, y acerca de logopedia neurológica, neurologopedia. Entonces, en el mismo, pues vamos a hablar de diferentes temas que son de interés, pues a bien logopedas que nos dedicamos a la neuro, logopedas que nos dedican a la neuro, áreas afines, usuarios de rehabilitación o todo aquel que se quiera interesar. En cada uno de nuestros podcasts hablamos de un tema que puede ser de interés, y para ello hoy el tema del que vamos a hablar es la deglución. Hablaremos sobre la deglución en más episodios, por lo tanto este episodio va a ser un episodio breve, introductorio, para hablar de algunas ideas, algunas reflexiones acerca de la deglución y que nos pique un poco el gusanillo para introducirnos en temas más complejos, como puede ser hablar de la disfagia o hablar de determinados fenotipos. Pero hoy vamos a hablar de deglución. Para nada vamos a hablar de deglución en situación patológica o ni siquiera incluso dentro del envejecimiento normal de la deglución, que para ello pues introduciremos otros capítulos. Hoy vamos a hablar de la deglución. Tragar. Seguramente en todo este tiempo que llevo hablando, todos los que me escuchan habrán tragado una vez, dos, habrá quien habrá tragado tres. Tragar. ¿Qué es tragar? Seguramente el sonido de tragar se asemeje a este que van a escuchar. Gracias a ese sonido, como han escuchado, el alimento, el bolo, la saliva, las secreciones son enviadas desde la cavidad oral hacia el esófago. Gracias a ese sonido de conseguimos una constricción de toda la pared faríngea para que el alimento pase al esófago. Pero no es un evento único. Como han escuchado en el sonido, se escuchaba aire. ¿Por qué? Porque ustedes están respirando y de pronto su cerebro envía una señal a su laringe para que deje de respirar y en ese momento se produzca esa constricción. Por lo tanto, deglución y respiración están completamente hermanadas para poder conseguir este sonido. Prueben a tragar y verán cómo rápidamente su laringe, fácil de localizar porque si nos llevamos la mano al cuello encontraremos una estructura cartilaginosa, a los varones un poco más prominente por la nuez. Las mujeres no llegan a tener una nuez del todo, pero sí que encontramos una estructura cartilaginosa que cada vez que tragamos tiende a ascender y a anteriorizar, es decir, bascula hacia adelante y tiene un movimiento de ascenso.
Ese movimiento permite la protección de la vía aérea y la transición del alimento hacia el esófago. La deglución tradicionalmente se le ha llamado un reflejo, pero ya cada vez está más en desuso el referirse a la deglución como un reflejo. Hay quien habla de pseudoreflejo o incluso algunos autores proponen el reflejo complejo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que la deglución llega a durar en total 800 milisegundos, pudiendo llegar a unos 1.200 milisegundos de manera normal cuando estamos hablando de envejecimiento normal, adulto mayor. Esos 800 milisegundos son cubiertos por 4 eventos biomecánicos. Por lo tanto, podríamos referirnos a que la deglución es un reflejo complejo porque realmente tienen que sucederse diferentes eventos biomecánicos para poder conseguir tragar. Entonces, la deglución es un movimiento mucho más complejo que un mero reflejo. Para que se dé la deglución, tenemos diferentes sellados de las cavidades, ¿vale? Tenemos un momento en el que hay una propulsión de la laringe, donde se rompe ese sellado glosofaríngeo o glosopalatino, donde la lengua está contactando con la parte posterior de la boca, para que se hagan una idea, y así el alimento pues pueda empezar esa transición hacia el esófago cuando nosotros queremos. También hay un sellado de la parte velofaringea, es decir, la campanilla, el velo del paladar, ocluye contra la faringe para taponar la vía aérea superior, concretamente la vía nasal, y evitar que el alimento salga por la nariz. Y por supuesto los dos eventos biomecánicos más importantes, que es el cierre del vestíbulo laríngeo y la apertura del esfínter esofágico superior. Es decir, nosotros el vestíbulo laríngeo lo tenemos abierto en el momento que estamos sin hablar, que estamos hablando, que estamos respirando, ¿vale? En ese momento la laringe está en apertura y la laringe va a cerrarse para que abra el esfínter esofágico superior, que por contra está normalmente cerrado cuando nosotros estamos respirando. Entonces, en situación de respiración, el vestíbulo laríngeo está abierto, el esfínter esofágico superior cerrado, y en el momento que ustedes tragan, por eso notan ese ascenso de la laringe, porque el vestíbulo laríngeo cierra, ocluye, protege la vía aérea, evita que el alimento se vaya por ahí, y el esfínter esofágico superior abre. Todos esos eventos en total, más o menos, la media, conocemos que serían unos 800 milisegundos. Alrededor del milisegundo 150 comenzaría el cierre del vestíbulo laríngeo, alrededor del milisegundo 200 comenzaría la apertura del esfínter esofágico superior. Normalmente se tiende a que se cierre primero el vestíbulo laríngeo y después se abra la apertura del esfínter esofágico superior para evitar aspiraciones del alimento a la vía aérea, pero no siempre existe una norma y todo esto al final es estadística. A nivel neurológico, la representación de la deglución es muy particular porque su procesamiento sensorial podríamos decir que es simétrico en ambos hemisferios, mientras que el procesamiento motor es asimétrico sin tener un lado dominante típico. La representación de la musculatura sería, por tanto, bilateral y asimétrico. Para eso recomiendo leer bibliografía del neurofisiólogo Christopher Khabib, quien, conoce y ha verificado muy bien los mecanismos neurofisiológicos de la deglución y sus aportes son de un gran valor. De manera más específica, podríamos establecer o representar un circuito más de control reflejo de la deglución, donde, participan núcleos del bulbo raquídeo en colaboración con determinados nervios craneales. Cuando el alimento va a entrar en su boca, si ustedes cogen ahora cualquier tipo de alimento, agua, yogur, pan, lo que quieran, ese alimento es una fuente de información. En posteriores capítulos hablaremos también del procesado oral del alimento, pero ese alimento al final lo que aporta es temperatura, sonido, química, vibración, información táctil. Unos alimentos más que otros. No va a ser igual un yogur que agua que pan. Pero al final, esos son unas señales sensoriales orofaríngeas que se transmiten a través de nervios craneales que tienen la capacidad de recibir información sensorial en nuestra cavidad oral, que serían el quinto o trigémino,
el séptimo o facial, el noveno o glosofaringio y el décimo o vago. Esa información que extraen esos nervios citados es enviada rápidamente a núcleos del bulbo raquídeo, concretamente a dos más importantes que serían el núcleo del tracto solitario y la formación reticular. Esto supone una activación de grupos neuronales dorsales que están interconectados con grupos neuronales en una zona más ventral que envía rápidamente la información a núcleos que se van a encargar de dar una respuesta motora. Estos núcleos, los dos más importantes, podríamos decir que serían el núcleo ambiguo y el núcleo hipogloso, que sin estar solos en todo esto van a ser ayudados por núcleo del trigémino, núcleo facial, núcleo dorsal del vago y el ansa cervical, produciendo una respuesta motora que es la deglución, mediada por nervios craneales que permiten movimiento o tienen capacidad motriz, como es el quinto o trigémino, el séptimo o facial, el noveno glosofaringio, el décimo vago, el duodécimo hipogloso y nervios del ansa cervical que van desde C1 a C3. Todo esto permite que traguemos, si ustedes cogen un poco de agua y tragan, todo sucede en lo que decíamos unos 800 milisegundos y en esos 800 milisegundos el cerebro recibe información a través de unos nervios craneales, la manda a unos núcleos en bulbo raquídeo que rápidamente están interconectados con otros núcleos que permiten una rápida respuesta motora a través de otros nervios craneales. Por eso es tan importante la evaluación de nervios craneales por parte del logopeda cuando evalúa a una persona con sospecha de disfagia, ¿vale? Al final, este circuito reflejo está controlado también por zonas más corticales que influyen de manera directa o indirecta a la deglución, como pueden ser núcleos de la base, la ínsula, el opérculo frontal, áreas motoras suplementarias, córtex sensoriomotor, áreas de integración sensoriomotora, córtex cingular o anterior y luego otros tipos de núcleos que pertenecen a estas redes neuronales. Es súper interesante este reflejo complejo de la deglución que surge de toda una red neuronal bastante compleja que conseguimos entender pues mediante la evaluación clínica funcional que suelen realizar los logopedas. Por hacer un matiz específico, estos nervios craneales no solo son capaces de activar un circuito para la deglución, sino que son también capaces de detectar dos circuitos muy interesantes, que serían una vía gustativa y una vía trigeminal. Es decir, nosotros cuando accedemos al sabor de los alimentos, por unas sustancias químicas podemos acceder a información gustativa o por unas por unos mecanorreceptores podemos establecer un circuito más trigeminal. Todo eso hace que los alimentos pues recibamos información de cómo los tenemos que procesar oralmente o si nos gustan o no nos gustan. Todo eso también influye en la deglución de algún modo. Por lo tanto, esos dos mecanismos neurofisiológicos hacen que participen otras estructuras, ¿vale? Que son diferentes al propio hecho de que traguemos cerrando el vestíbulo laríngeo y abriendo el esfínter esofágico superior. Por ejemplo, una posible red gustativa vendría de los receptores que tenemos en la zona anterior de la lengua que media el séptimo par craneal o facial y receptores en la parte posterior mediados por el glosofaringio o noveno, y que, bueno, que envían su información al núcleo del tracto solitario, de ahí al tálamo, de ahí a la ínsula, que se conoce como córtex gustativo primario, y la ínsula está conectada con el córtex orbitofrontal, que sería córtex olfativo primario, o incluso en algunos autores utilizan la referencia de córtex gustativo secundario, y en conexión con el opérculo. Toda esta red neuronal participaría en la vía gustativa. La vía trigeminal estaría conformada por receptores de la zona oral, normalmente mediados por el nervio trigémino, que envían información al ganglio trigeminal, de ahí directamente a troncoencéfalo, a tálamo, concretamente pasando por un núcleo importante que es el núcleo ventral medial posterior, y de ahí al área somatosensorial. Por lo tanto, cuando usted mete un trozo de pan en la comida
en la boca y lo empieza a comer y nota trozos, nota vibración, nota sensaciones químicas, se están activando todas las zonas que yo le he estado comentando y en el momento de tragar se activarían todas las zonas que hemos estado comentando. Por lo tanto, podemos concluir que la deglución es maravillosa. ¿Cómo ha llegado el ser humano a esto? Claro, también uno se pregunta, ¿no? Porque el ser humano tiene un mecanismo deglutorio que no es único. Podemos, si alguien está interesado, puede contactar con el programa y podemos hablar incluso de mecanismos de deglución en el reino animal y comparar deglución pues de unos animales o de otros. Pero al final, el ser humano se ha ido conformando su deglución para hacerla muy sofisticada pues a lo largo de la evolución. Lejos queda el Australopithecus, que tenía un tracto vocal más similar al mono, cuya deglución no tenía deficiencias, y este tracto permitía que, la deglución fuera sin deficiencias porque no había que coordinar la deglución y la respiración. Poco a poco, pasando por Homo erectus, que ya tenía una laringe algo más baja y una respiración oral bajo control voluntario, y al neandertal, que ya empezó a hacer cambios en su paladar y a hacer una mascación más efectiva, llegamos al Homo sapiens con un tracto vocal moderno y con unos mecanismos cerebrales que permitían ese control de la deglución que hemos estado comentando antes. Entonces, desde que nosotros venimos del Australopithecus, que teníamos una facies parecida a la de un gorila, que comía raíces y que comía semillas porque todo lo importante era masticar, nuestros antecesores han ido cambiando un poquito para que podamos hablar, para que podamos respirar y para que podamos tragar con un tracto vocal más especificado en el cerebro, pero que también nos pone un poquito en riesgo, y de ahí hablaremos en otros capítulos del envejecimiento normal de la deglución, porque yo creo que es interesante conocer, cómo a nivel neurológico hemos ido cambiando nuestra conformación en el cerebro de la deglución, y eso pues ha hecho que tengamos un mecanismo más vulnerable, pero que también nos permita saborear o disfrutar de más cosas, o hablar mientras comemos, o por lo menos utilizar la deglución, la alimentación, con fines más sociales. Yo aquí os recomiendo leer a Velasco Maillo, ¿vale? Que tiene algunas publicaciones muy interesantes sobre este tema que estoy citando. Tragar, deglutir, algo maravilloso. ¿Y qué es lo normal? Pues es una buena pregunta. Estamos hablando de estadísticas, de eventos biomecánicos. Entonces, se me ha ocurrido proponeros tres pequeñas pruebas para que pongamos a prueba nuestra deglución y, veamos qué es lo normal, qué no es lo normal. Os voy a pedir ahora que hagáis una cosa. ¿Seríais capaces de intentar tragar el máximo de veces saliva durante 30 segundos? Es decir, cogemos un cronómetro, yo puedo coger un cronómetro ahora mismo, lo estoy preparando, y durante 30 segundos ustedes lo que van a tener que hacer es tragar todas las veces posibles saliva, sus propias secreciones, ¿vale? Entonces, a la de ya tendrán que empezar a tragar. Cuéntenlas y después me dicen cuántas. ¿Comenzamos? 1, 2 y 3. No me he ido. Tenemos el cronómetro. Sigan tragando. Sigan haciendo degluciones. Falta muy poco para que lleguemos a los 30 segundos. Últimos segundos. Paramos. ¿Cuántas veces llegaron a tragar? 1, 5, 12, 20. Existe una publicación sobre esta prueba, que esto es una prueba habitual en la práctica clínica, donde, se estableció un punto de corte para establecer dónde había población en riesgo de tener disfagia. En riesgo de tener disfagia no significa que aspiren, simplemente gente que podría estar en riesgo y que interesaría hacer un examen más exhaustivo, y el punto de corte era 3, es decir, personas por debajo de 3 degluciones de saliva durante 30 segundos, decíamos, vamos a ver si ocurre ahí algo. ¿Significa que tienen algún problema? No, pero sería interesante saber qué es lo que ocurre. Esta prueba tendría un 69% de sensibilidad
y un 93% de especificidad, por lo tanto, reúne las condiciones para utilizarse dentro de una prueba de evaluación personas con disfagia, donde la sensibilidad y especificidad siempre deberían ser 60 y 70%. Es interesante esta prueba, además barata, solo es tragar saliva. Tenemos muchos pacientes que tienen disfagia que les cuesta tragar incluso una vez, ¿no? Sobre todo en pacientes neurológicos. También existen otras pruebas donde, cronometramos o vemos la capacidad de beber. Vayan ustedes a su cocina, donde quieran, y cojan un vaso de agua. Esta prueba normalmente hacemos la medida de 150 mililitros de agua, que suele ser como un vaso de agua al uso. Es decir, la persona se le dan ese vaso de agua y lo que vamos a hacer es ofrecérselo y la persona lo tiene que beber, lo más rápido posible, sin ponerse nervioso. Es decir, como si nosotros no estuviéramos, de la manera más veloz posible. Vamos a ver cuánto es usted capaz de tragar en cuánto tiempo 150 mililitros. Entonces ahí lo que se suele hacer es contar el tiempo y el número de degluciones para establecer, volumen por deglución, volumen por segundo, establecer una serie de pautas porque contamos con una serie de valores normativos. Pero existe en población neurológica un punto de corte en velocidad de deglución, es decir, mililitros por segundo. Es decir, yo le doy a una persona 150 mililitros y controlo cuántos segundos es capaz de beberlo. Entonces yo de ahí puedo extraer cuántos mililitros es capaz de beber por cada segundo. Existe un estudio muy interesante donde establecen un punto de corte de 10 mililitros por segundo para población neurológica, en la que, podría ser una población que estuviera justificado que hiciéramos una evaluación de su deglución. ¿Significa que aspiran? No. ¿Significa que tienen disfagia? No. Significan que estaría justificado que a esas personas les estudiásemos un poquito más por si necesitan algo o necesitan algún tipo de adaptación. 10 mililitros segundo. Este punto de corte estaría basado en un 97% de sensibilidad y un 88% de especificidad. Por lo tanto, sería un punto de corte que estaría justificado, seguir estudiando a esta persona en cuestión, ¿vale? Y por último, hay algunos autores que hablan del límite de disfagia, ¿no? Como ¿hasta cuánto soy capaz de beber un volumen normal? Hay gente que es capaz de beberse 50 mililitros de un trago, 30 mililitros, hay quien puede menos. Sobre esto no establecemos un punto de corte tal cual, pero hay algunos estudios muy interesantes, como uno de Ertekin, que hizo con pacientes de Parkinson y que también se utilizó también con pacientes con ELA, ¿vale? Entonces estuvieron dando tragos de diferentes volúmenes, de 3 mililitros, de 5, de 10, de 15, de 20, de 25, y lo estuvieron comparando con población que no tenía problemas para tragar o no tenía patología neurológica. Y establecieron que, al parecer, lo normal, que a mí no me gusta utilizar la palabra normal, sería, tragos de unos 20 mililitros. Por eso algunos test utilizan hasta 20 mililitros, ¿no? Entonces, parece ser que podríamos proponerle a una persona, ¿usted es capaz de beberse 20 mililitros de un trago? Se supone que podría ser adecuado el ser capaz de beberse esos 20 mililitros, pero esto no quiere decir que una persona tenga disfagia o que esté aspirando, pero parece un dato curioso que algunos autores hablen del límite de la disfagia en esos 20 mililitros, que cualquier persona en su casa puede probar a ver si le parece mucho o le parece poco. De un modo u otro, lo que yo he intentado es ofreceros una serie de datos acerca de la deglución a modo introductorio. No quiere decir que la gente que pase estas pruebas tenga problemas, que esté aspirando o que le ocurra cualquier cosa. Simplemente os cuento todo este tipo de cosas por curiosidad. Espero, que os haya sido útil, que hayáis inspeccionado durante al menos unos segundos acerca de vuestra deglución, sobre cómo tragáis y lo que sí que os prometo es, si os interesa,
más episodios sobre deglución, envejecimiento normal de la deglución, fenotipos específicos o sobre procesado oral del alimento, si realmente os interesa. Espero que este episodio os haya aportado algo, os haya aportado por lo menos curiosidades y aquí nos tenéis al grupo de neurologopedia de la Fundación AISE para todo aquello que necesitéis. Un gran saludo a todas y a todos. Esperamos que os haya gustado este episodio, no dejes de seguirnos y de participar. Nos vemos en el siguiente.